ver la utilidad de la cámara de Neubauer para los recuentos celulares que utilizamos en hematología. Aunque evidentemente la cámara de Neubauer puede ser utilizada de diferentes modos y con fines siempre de recuentos celulares que no solamente van a ser las células sanguíneas, también pueden ser recuentos de parásitos en cultivos, en fin, se puede dar varias aplicaciones a la cámara de Neubauer para hacer recuentos celulares. Entonces veremos de qué se trata este elemento, la descripción de sus características y la aplicación en el laboratorio de hematología. Bueno, nosotros lo que buscamos es hacer los recuentos celulares para diferenciar en realidad las concentraciones tanto de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, ¿no? Vamos a hacer glóbulos blancos, rojos y plaquetas con esta cámara de Neubauer para saber la cantidad, concentración en realidad. Hay que tener un detalle en cuenta y es que no vamos a diferenciar las líneas celulares, es decir, no vamos a diferenciar entre neutrófilos y eosinófilos, lo que hemos visto hacer en la anterior clase. Eso lo haremos seguramente con las tinciones, como hemos visto, o evidentemente si tenemos el equipo automatizado también de ese modo, pero la cámara Neubauer solo nos hace recuento de células sin especificarnos de quién es o de quién se trata. Bueno, este dispositivo es la cámara Neubauer, donde nosotros vemos las zonas centrales de conteo para uno u otro paciente, o finalmente podemos aplicar para recuento de blancos en una zona y recuento de rojas en la otra zona. Lo que van a variar van a ser los diluyentes que se utilizan y las cantidades de muestra, ¿no? Vamos a ver que esta cámara Neubauer, además, tiene unas características bien particulares. Tiene una profundidad de 0.1 milímetros, como está descrita aquí, y podemos distinguir en realidad tres zonas, ¿no? Los dos elementos de conteo, un surco central y unos surcos laterales. La parte importante de la cámara son los elementos o las zonas donde se hacen los recuentos. Esa es la parte importante de la cámara. ¿Ya? Y cuando nosotros vemos la cámara de Neubauer, tenemos el dispositivo y tenemos unos cubrecámaras que son muy parecidos a los cubreobjetos, pero son de mayor grosor, mayor calibre, y nos van a permitir asentar sobre las zonas de lectura para que las células mantengan una disposición uniforme dentro de la cámara de Neubauer. Cuando se trata o cuando se quiere poner a veces los cubreobjetos corrientes, no se logra la inmovilización de las células dentro de la cámara de Neubauer y eso puede alterar los recuentos. Bueno, si yo viera de perfil esta cámara de Neubauer, si yo la viera, aquí tengo el dibujo viéndolo de frente, desde arriba, digamos, si yo la veo de perfil, tengo esto. Tengo los dos lugares de recuento, que es lo que hemos hablado hace un rato, serían este y este lugares de recuento, tengo aquí, lo cual va a generar una profundidad que es de 0.1 milímetros, ¿no es cierto? Esta profundidad aquí la voy a ver, 0.1 milímetros de profundidad, por lo tanto la cámara tiene esa profundidad, 0.1 milímetros. ¿Qué características más? Tenemos los cuadrantes en los cuales se divide la cámara. Cuando yo enfoco al microscopio, veo tal cual como están viendo en este dibujo. Obviamente sin los números, pero vemos estas divisiones y vemos estos cuadrantes divididos de diferente modo. Estos cuadrantes que están señalados con 1, 3, 7 y 9 son los cuadrantes que se utilizan para el recuento de glóbulos blancos. Este cuadrante central, que está señalado con el número 5, es el que se utiliza para el recuento de glóbulos rojos. Y de glóbulos rojos no se utiliza todo este cuadrante para hacerlo, sino solamente los laterales y el central. Quiere decir que aquí, aquí, aquí y al centro son los 5 cuadrantes que se utilizan para el recuento de glóbulos rojos. En cambio, para glóbulos blancos se utiliza el cuadrante 1 entero, el 3, el 7 y el 9. ¿Ya? Cada uno de estos cuadrantes, grandes cuadrantes, tiene 1 milímetro cuadrado de superficie. Fíjense, 1 por 1, 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro cuadrado, todos tienen 1 milímetro cuadrado. Por lo tanto, la superficie total de la cámara de Neubauer es de 9 milímetros cuadrados, son 9 cuadrantes, ¿no es cierto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros cuadrados. A ver, otra vez. Cada lado de estos cuadrantes es de 1 milímetro. Si multiplico 1 milímetro por 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro por 1 milímetro, tenemos 1 milímetro cuadrado de superficie, con una profundidad de 0.1 milímetros, que es lo que hemos dicho que tiene la cámara de Neubauer. Por lo tanto, el volumen que entra en cada cuadrante, en cada uno de estos cuadrantes, ¿de cuánto es? Volumen de muestra. Si decimos que tiene 1 milímetro cuadrado de superficie y de profundidad 0.1 milímetros, ¿cuál es el volumen de muestra que entra en cada uno de estos cuadrantes? 0.1 milímetro cúbico. Muy bien, 0.1 milímetros cúbicos. Ese es el volumen que ingresa en cada uno de estos cuadrantes. ¿Ya? En cada uno de estos cuadrantes ingresa 0.1 milímetros cúbicos de muestra. Muy bien. Nos vamos ubicando entonces. Perfecto. Y entonces tenemos los cuadrantes de blancos y el cuadrante de rojos. ¿Ya? Y de rojo lo que les decía, perdón. De rojo lo que les decía, solamente los laterales y el central. Después vamos a ver cuando hagamos el recuento de glóbulos rojos. ¿Cómo hacemos el recuento de glóbulos blancos en la cámara? Necesitamos sangre anticoagulada con EDTA. Hemos dicho, ¿no? Que el EDTA es el mejor anticoagulante para estos eventos. Y vamos a utilizar sangre anticoagulada con EDTA. Y vamos a utilizar un líquido de Turk. Recuerden que cuando hablábamos al principio en las clases, hablábamos de este líquido que está compuesto, entre otras cosas, por ácido acético entre 2 a 3%, ácido acético glacial entre 2 a 3%, y con azul de metileno como una especie de contraste para visualizar mejor. Pero si no tenemos el azul de metileno, les decía, igual va a funcionar, ¿no? Pero existen muchas marcas con las que se puede trabajar y pueden llevar más o menos azul de metileno. No es el elemento importante. El elemento importante del líquido de Turk es el ácido acético al 2 o 3%, entre 2 y 3%. ¿Qué función cumple ese ácido acético? ¿Recuerdan? ¿Qué hacía ese líquido de Turk? ¿Ese ácido acético qué función tiene? Lisar los glóbulos rojos. Muy bien, vamos a alisar los glóbulos rojos para quedarnos solo con blancos, por lo tanto, todo lo que veríamos van a ser glóbulos blancos y vamos a poder contarlos sin confundirnos. Como les dije, la cámara de Neubauer pues, te va a contar lo que tú le pongas ahí, y si voy a poner todas las células, voy a contar todas las células, no voy a poder diferenciarlas. En cambio, si me deshago de los glóbulos rojos, voy a contar solamente los glóbulos blancos, y eso ya es un gran avance, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo hago muy bien. Lo que hace el líquido Turk es con su ácido acético, es lisar los glóbulos rojos para que no me interfieran, no me molesten en el conteo. Bueno. ¿Cómo hacemos este proceso? Vamos a generar una dilución, no vamos a utilizar el líquido la sangre completa, sino vamos a tener que hacer una dilución. Y por lo general hacemos una dilución 1 en 20. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar 380 microlitros de muestra, perdón, de líquido de Turk, y vamos a utilizar la muestra en 20 microlitros, ¿no? Eso nos va a dar la dilución de 1 en 20. Entonces, podemos hacer esta dilución en un tubo, ¿ya? Podemos hacer un tubo de hemólisis, un tubo de vidrio de los corrientes de laboratorio, ahí podemos hacer nuestra dilución. ¿Qué vamos a añadir? 380 microlitros de líquido de Turk, y vamos a añadir 20 microlitros de sangre, con lo cual haríamos una dilución de 1 en 20, y vamos a poder generar la hemólisis de los glóbulos rojos y además facilitar que evidentemente no me aparezca demasiada cantidad de glóbulos blancos en la cámara y hasta me confunda al momento de contarlos. Tiene dos finalidades de utilizar el líquido y en esos volúmenes. La primera es lisar eritrocitos, desde luego, y la segunda es generar una dilución de tal manera
que la cámara no se me vea sobresaturada de células y me moleste la lectura. Se dan cuenta, si va a estar repleta de células, no voy a poder ni contarlas, ¿no? Entonces se ha visto que esta dilución de 1 en 20 es muy estándar para poder hacer recuentos muy variables de concentraciones de litros de glóbulos blancos y que no me van a molestar visualmente. ¿Sí? Entonces vamos a traspasar los volúmenes. Primero, normalmente se utiliza, se pone en el tubo el líquido de Tork. Luego se pone la sangre, se enjuaga la pipeta dentro del líquido para que no quede nada adherido en las paredes internas de la punta del tip, y de esa manera no desperdiciemos muestra, ¿no? Ahí hacemos la dilución. Y por lo tanto, nuestra dilución está compuesta por 380 microlitros de líquido Tork, 20 microlitros de sangre, haciendo un volumen final de 400 microlitros de reacción. Se hace la hemólisis. Hacemos la hemólisis. Y si yo veo qué factor de dilución hemos empleado, como hemos sacado el factor de dilución de 1 en 20, digo esto para saber qué factor de dilución estoy usando. Si he puesto 20 microlitros de sangre en 400 de volumen total de muestra, un volumen de sangre en cuánto está, 20. Quiere decir que la dilución había sido 1 en 20. ¿En 20 qué? De volumen total. Por lo tanto, para la preparación en realidad es una parte con 19, ¿no es cierto? Para hacer los 20 finales del volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Haber alguna duda? ¿Podría volver a explicar, doctor, por favor? Perdón, ¿no he escuchado? No, mi internet está un poco entrecortado. ¿Se han escuchado? ¿Se entendió lo que he dicho? ¿O necesitan alguna aclaración? Una vez ¿Puede más, volver a por favor, explicar, por doctor. favor? Claro, claro, está bien, no hay problema. Si yo eventualmente no sé la dilución de algo, y no solamente para esto, para todo lo que utilicen, la puedo encontrar el factor de dilución que estoy aplicando. Imagínense que yo no sé qué era 1 en 20. Quiero al revés, saber cuánto de dilución he hecho. Yo les he dicho hace un ratito que hemos utilizado 380 microlitros de líquido de Tork, 20 microlitros de sangre, haciendo un volumen final de 400 microlitros, volumen total de reacción. Bueno, si yo quiero saber qué factor de dilución estoy usando, porque eso también es importante para el final al conteo de las células, como les digo, en cualquier solución que apliquen, si yo digo que he usado 20 microlitros de sangre y la he diluido en 400 microlitros de volumen total de reacción, para saber qué dilución he empleado, digo, un volumen de sangre en cuánto estará de volumen de reacción, para saber el factor de dilución que he empleado. Pues si hago esto, digo, la dilución será 1 en 20, quiere decir que 1 volumen de sangre en 20 volúmenes de reacción total. ¿Por qué le pongo volúmenes y ya no microlitros? Porque es extrapolable, es interpolable a lo que quieran. Puede ser un microlitro, puede ser un ml, puede ser un hectolitro, puede ser lo que quieran, pero las unidades van a ser recíprocas. Quiere decir que un microlitro para 20 microlitros de volumen final, 10 microlitros para 200 de volumen final, 20 microlitros para 400 de volumen final, siempre 1 en 20. 1 en 20 significa poner una parte de la sangre más 19 del diluyente, con lo cual hacemos este volumen final de 20. Eso es las diluciones, así se hacen las diluciones. Es lo mismo que hemos hecho aquí atrás. Hemos puesto 20 microlitros de sangre con 380 microlitros de líquido de Turk y hemos generado 400 de volumen final. Ahora me dicen, ¿qué dilución es? Les digo, esta dilución, 20 microlitros en 400 de reacción, un volumen en X, por lo tanto, la dilución será de 1 en 20. ¿Cómo consigo 1 en 20? Una parte de la sangre más 19 partes del diluyente hacen 20 partes de la solución final, ¿sí? Como les digo, estoy hablando de partes porque puedo volver los volúmenes en lo que quiera, microlitros, decilitros, litros, ml, lo que quieran, siempre haciendo recíprocas las unidades en este lado y con este lado.
¿Se entiende cómo sacamos el factor de dilución? Sí, doctor. Muy bien. A ver. Bueno. Como les digo, esta dilución que hemos generado aquí, la hemos hecho en tubo, ¿no es cierto? Hemos agarrado en un tubito, aquí hemos generado nuestra dilución. Esto es lo que se hace actualmente, porque ya pues, tenemos micropipetas altamente sensibles que manejan volúmenes muy pequeños, son muy precisas, en fin, ya se hace en tubo. Antiguamente se hacía con estos dispositivos, y estos se llaman pipetas de toma, ¿ya? Estas pipetas de toma generaban estas diluciones que estamos hablando directamente en el dispositivo. Y la idea era esta. Fíjense, las pipetas de toma era un dispositivo de vidrio con un segmento capilar que empezaba en la punta, aquí había un bulbo y terminaba con otro segmento capilar. Bueno, se cargaba la sangre hasta 0.5, luego se cargaba el líquido, se generaba la dilución importante aquí en el bulbo y se terminaba enrasando en la posición de que dice 11. Y con eso se generaba una dilución 1 en 20. Y bueno, no, o sea, la técnica no era complicada, pero generar estos enrases aquí representaba tener algo de práctica. Ya no, al principio no era muy fácil. Se llenaba con el líquido de turca hasta el final y se tenía la dilución de 1 en 20. Y con esto teníamos la misma dilución, un volumen en 20 volúmenes, ¿cierto? Bueno, actualmente ya no se usa mucho la pipeta, así se trabajaba con esa pipeta de toma. La sangre se aspiraba con una tripita que es la que les he mostrado hace un ratito. Con esta tripita se aspiraba. Se enrasa hasta 0.5, que es lo que les decía aquí. Se absorbe luego el diluyente. En esta parte había que hacer una rotación para mezclar. Se fijaron que había una perlita en este bulbo y esa perlita permitía la homogenización. Se enrasaba a 11 y ya se tenía. De hecho, fíjense, este enrase ni siquiera está bien, y cuando no enrasabas aquí en 11 tenías que volver a hacer todo. Pasarte esto ya generaba una mala dilución. Bueno, y luego, ya después de haber generado la dilución, no sea con el tubo y micropipetas o en esa pipeta de toma, tenemos la cámara de Neubauer donde vamos a depositar nuestra muestra. Así se coloca tenemos la cámara y así se coloca el cubre cámara, ¿no? Tapando los dos segmentos de lectura, este y este. Como les digo, cada segmento puede ser usado para un paciente. Imagínense, tengo dos pacientes para recuento de leucocitos, utilizo para uno, para el otro. Ahora, si tengo un paciente y quiero hacer los dos, el recuento de blancos y rojos, entonces aquí cargo la dilución para blancos y aquí cargo la dilución para rojos, que no tiene nada que ver todavía con lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora solo estamos viendo cómo se hace con glóbulos blancos. Bueno, una vez que se ha depositado la muestra en la cámara de Neubauer, la muestra se la deposita. Una vez que se ha colocado el cubrecámara, se deposita añadiendo una gota que es aproximadamente entran 10 a 12 microlitros. Se deposita en este borde y por capilaridad se va llenando el segmento de lectura. Lo mismo aquí, se deposita una gota entre 10 a 12 microlitros con una micropipeta y por capilaridad empieza o se llena en estos segmentos de lectura. Al microscopio vamos a ver así nuestra cámara de Neubauer. ¿No vean? Y las células van a empezar van a disponerse de este modo. Vamos a empezar a ver las células de este modo y las vamos a contar. Podemos hacer esta técnica de conteo en zigzag o de arriba hacia abajo. Los 4 cuadrantes. No vamos a usar los cuadrantes centrales porque estamos hablando de glóbulos blancos. Cuando veamos glóbulos rojos, diremos que se utilizan los cuadrantes centrales. Y vamos contando todas las células que nos van apareciendo. Se ven así de nítidas, son unos puntos oscuros y se ven muy nítidos, muy fácil. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los glóbulos blancos que se van disponiendo
En los cuadrantes vamos contando y pónganse que tenemos en el primer cuadrante 20, 23, 21 y 23. Una buena disposición de muestra, una buena mezcla de la muestra y una muestra bien preparada nos va a dar más o menos conteos similares, es decir, en cada cuadrante conteos similares. Ya debo sospechar que algo no he hecho bien cuando en un cuadrante aparecen 20 y en el otro aparecen 8, en el otro aparecen 40, en el otro aparecen 30. Eso me indica de que algo no he hecho bien, no he homogenizado bien la muestra, la he dejado mucho tiempo y se ha secado en la cámara de Neubauer, algo ha sucedido. Tengo que tener conteos bastante próximos entre los 4 cuadrantes. A ver, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Doctor, buenas noches. Sí. Una preguntita. Dijo que el líquido vector, ya que tiene ácido acético, su función llegaría a ser lisar los glóbulos rojos o los blancos. Rojos, rojos, no, si blancos no contaríamos nada, ¿no ve? Ah, ya. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, tenemos el recuento, las vamos a contar nuestras células. Y ahora tenemos que hacer los cálculos, ¿no es cierto? Bueno, hemos contado, pero esto no es el recuento. La 20, 23, 21, y aunque yo lo sume y me dé 87 células, no es el recuento por microlitro. Vamos a ver de dónde y cómo sale ese recuento por microlitro. Tenemos unas relaciones matemáticas que debemos aplicar para encontrar esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a partir de algunos conceptos que ya sabemos. Primero, que hay una profundidad de 0.1 milímetros en la cámara, en la zona de conteo, 0.1 milímetros. Que cada uno de estos lugares es 1 milímetro cuadrado de superficie y que evidentemente en cada uno de estos lugares entra 0.1 milímetros cúbicos de muestra. Bueno, a ver, si yo digo que he contado un número de células X en un volumen de 0.4 milímetros cúbicos, ¿cierto? Sí, ¿no ve? Porque 0.1 más 0.1 más 0.1 más 0.1 milímetros cúbicos, en total las células, estas 87, las he contado en 0.4 milímetros cúbicos. Ahora, yo quiero saber expresar por milímetro cúbico, porque este es el volumen en el cual expresamos el resultado de glóbulos blancos, ¿recuerdan? Yo digo, este paciente tiene 7500 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Entonces, yo quiero saber cuánto hay por milímetro cúbico. X habrá en tal cantidad de milímetros cúbicos. Por lo tanto, solo tengo que multiplicar 1 milímetro cúbico por el número de células y dividir entre 0,4 milímetros cúbicos, que es el total de los 4 cuadrantes. Pero una cosita más me está faltando. Tengo que corregir la dilución que he usado, ¿no es cierto? Porque he usado una dilución de 20 veces. Para eso necesitábamos hace rato saber la dilución que yo he utilizado en el recuento. Y ahora hay elementos que se van a mantener constantes y puedo generar un factor de cálculo. Hay elementos constantes, por ejemplo, 1 milímetro cúbico es lo que yo busco. Eso es constante. Siempre quiero que sea 1 milímetro cúbico. 0,4 milímetros cúbicos es constante porque siempre voy a contar los 4 cuadrantes que cada uno tiene 0.1 milímetros cúbicos de volumen. Y la dilución, mientras sea 20, pues sí, se va a mantener en 20. Por lo tanto, este factor que lo ven aquí en sombreado, lo puedo volver 50. ¿Qué quiere decir? Que las siguientes veces que haga mis recuentos, vengo 10 pacientes y los siguientes pacientes ya solamente los multiplico por 50. Número de células que cuente, 87 por 50, 100 por 50, 40 por 50. Ya no necesito hacer todo el cálculo, porque sé que estos se van a mantener constantes. Ojo que cuando yo cambie estos números, tendré que cambiar este factor también. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. Perfecto. Entonces es súper fácil. 87. Vamos a hacer el ensayo con el número. 87 células. Yo conté 87. ¿Qué quiere decir que voy a hacer? 87 células se han contado en un volumen de 0.4 milímetros cúbicos. X células habrán en 1 milímetro cúbico, que es mi expresión de volumen. Por lo tanto, 1 milímetro cúbico por el número de células, 87, por 20, dividido entre 0.4, esto me tiene que dar 4.350. ¿Estamos bien? Sí, doctor, sale.
Muy bien. Bueno. 4.350, ya. Podemos ver de otras formas, le daremos la vuelta a esto, porque no es la única forma de interpretarla o de hacer el cálculo, ¿eh? No es la única forma. Las células por milímetro cúbico van a estar también, o pueden ser también, expresadas a partir de las células contadas, es decir, 87, por la dilución utilizada, es decir, 20, entre la superficie contada por profundidad. A ver, ustedes díganme, células contadas para el ejemplo, 87. Esto es ejemplo, porque esto es número, será para cada paciente, ¿no? ¿Dilución cuánto? 20. 20, doctor. Muy bien. ¿Superficie contada cuánto? ¿Cuánto la superficie contada? 0,1 milímetros cúbicos, doctor. No, tendría que ser expresado en milímetros cuadrados, ¿no? Superficie contada. ¿Cuál era la superficie de cada uno de estos lugares? 1 milímetro cuadrado. Muy bien. Entonces, superficie contada, ¿cuántos milímetros cuadrados hay? 1. No, 4. hemos contado 4. ¿No ve? ¿Sí? Estamos contando 1, 2, 3, 4. Cada uno tiene 4, o sea, perdón, cada uno tiene 1. En realidad, 4 milímetros cuadrados hemos contado. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿qué profundidad tiene la cámara? 0.1. 0.1 milímetros. Por tanto, yo digo que 87 leucocitos por 20 de la dilución entre 4 milímetros cuadrados de superficie contada por 0.1 milímetros de profundidad. Y eso nos da... y eso nos da los 4.350 igual. ¿Sí? Si yo quiero un factor, digo 20 entre 4 por 0.1, igual me va a dar 50 mi factor. ¿Sí? Son elementos constantes que se van a mantener 20, 4 y 0.1. ¿Alguna duda, chicos? Bueno. No es muy complicado, o sea, en realidad es muy sencillo. El elemento es que yo tenga que generar todo el procedimiento de tal manera que no vaya a confundirme en el momento de conteo. Ustedes aquí pueden contar algo, terminamos confundiéndonos, ¿no es cierto? No se ve bien, están sobrepuestos. Entonces, podemos toparnos en situaciones en las cuales tengamos este caso, tanta célula, y me va aquí, por ejemplo, no sé ni cuántas habrán en esta parte. Entonces me va a dificultar el conteo. Si utilizo una dilución 1 en 20, entonces mejor digo, no usaré 1 en 20, porque tal parece que este paciente tiene mucho glóbulo blanco y me está dificultando la visión. Entonces mejor le aumento la dilución. Puedo aumentar 1 en 40, puedo aumentar hasta 1 en 100 la dilución. Y todo va a depender de esta visualización. Yo tengo que tener los leucocitos, como estamos viendo aquí, tengo que tener los leucocitos bastante separados, bien dispersos, en el sentido de que no estén uno sobre otro, porque si no, no voy a poder contar. Entonces, si yo necesito hacer otra dilución, por ejemplo, quiero hacer una dilución 1 en 100, ¿qué volúmenes de qué tengo que poner? ¿Cuánto de cada uno? Es decir, ¿cuánto de sangre, cuánto de diluyente? Pues voy a ver que voy a encontrar más bien ahora multiplicar el volumen de sangre que voy a utilizar por la dilución. Quiere decir que si yo utilizo, por ejemplo, ahorita se me ocurre en la cabeza, digo, yo voy a utilizar, no sé, 10 microlitros de sangre. ¿Ya? Yo quiero utilizar 10 microlitros de sangre. No quiero usar más, tampoco necesito más. Ustedes han visto que al final en la cámara no entra más de 10 a 12 microlitros de volumen, reacción final. Digo, voy a utilizar 10 microlitros de sangre. Por la dilución, ¿qué dilución? 1 en 100 he dicho que quiero hacer, porque voy a bajar un poco la cantidad de células en la cámara. Entonces digo, voy a hacer 1 en 100, ya no 1 en 20, voy a hacer 1 en 100. Mi volumen de sangre lo multiplico por 100. Entonces voy a tener
un volumen de un volumen final de 100 microlitros. ¿No es cierto? Voy a tener un volumen, perdón, de 1000 microlitros. Si voy a usar 10 microlitros de sangre y la dilución final va a ser de 1 en 100, quiere decir que 10 por 100, 1000. O sea, mi volumen final de reacción va a ser 1000. ¿Cuánto de cada uno tengo que poner? Ya sé que voy a poner 10 de sangre. ¿Y cuánto de diluyente voy a poner? 90. ¿Perdón? 90, doctor. Le escucho muy bajito, perdón. 99. No, porque voy a llegar a 1000, ¿eh? O sea, 900. 90, doctor. 900, 990. 990, muy bien, 990. Voy a poner 10 de sangre, más 990, hago los 1000 final, los 1000 final. Lo que hemos dicho es, utilizo volumen de sangre, 10 microlitros, eso es lo que quiero. Por la dilución, ¿qué dilución? 100. Entonces, 10 por 100, 1000. Ahora, yo quiero separar qué voy a poner de qué. Si es, ya sé que son 10 microlitros de sangre, resto de los 1000 me están quedando 990. Por lo tanto, la preparación es 10 de sangre con 990 de diluyente. ¿Para hacer cuánto? 1000 de solución final. ¿Se entiende? Chicos, ¿me han seguido? Aquí, perdón. Sí, doctor. No, ¿qué he hecho? Bueno, vamos a volver acá. Bueno, estábamos hablando de esta dilución. Dice que ellos usarían 20 microlitros, no 10. Vamos a ver qué hacen. 20 microlitros. Quiere decir que van a usar 20 microlitros por 100, que es la dilución que se quiere hacer ahora. Son 2000 microlitros de volumen final. Ahora ya adivinarán cuánto hay que poner de cada uno. 20 de sangre, ¿con cuánto de diluyente? 1980. Perfecto, 1980. Esto va a ser. Vamos a poner 2000, o sea, es 2000 el final menos 20, 1980. ¿Qué quiere decir en términos generales? Que se va a poner 20 microlitros de sangre con 1980 microlitros de torque y vamos a tener dilución 1 en 100. Ahora, nuestros cálculos, cuando hagamos los recuentos, fíjense ahora cómo se ve ya en la cámara con una dilución 1 en 100. Ese anterior cuadro donde veíamos todas las células agolpadas, hay unas sobre otras, y no nos permitían un recuento apropiado. Ahora fíjense, con 1 en 100 ya se ve mucho mejor. 25, 28, 29, 26, haciendo un total de 108 células. 108 células, ¿cómo las vamos a calcular? A ver, 108 células, ¿quién me dice cuánto será, según la dilución que hemos usado y lo que ya les he explicado, cuánto por milímetro cúbico tendrá ese paciente? ¿5400, Doc? ¿Perdón? 5400. ¿2400? 5400. 5400. A ver, ¿cómo es, chicos? Recuerden que hemos cambiado dilución, ¿no ve? Hemos cambiado dilución, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esa corrección. Todo el resto está igual, excepto la dilución. 27.000. Por 108, ¿no ven? 27.000, muy bien. ¿Qué hemos hecho? A ver, vamos a ver. ¿Qué hemos hecho? Número de células contadas, 108. ¿En qué volumen? En 0,4 milímetros cúbicos. X habrán en 1 milímetro cúbico. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Quiere decir que vamos a multiplicar 1 milímetro cúbico por 108, ¿no es cierto? 108 aquí, por la dilución 1 en 100. O sea, esa es la partecita que nos hemos olvidado hace rato. Por 100 en la dilución. Esto se va a mantener igual porque sabemos que contamos los 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. Cada cuadrante 0,1 milímetros cúbicos por 4, 0,4 milímetros cúbicos de volumen. Entonces hacemos 108 por 100 dividido entre 0,4. Y eso nos da el recuento de, en realidad el factor se vuelve ahora 250
y lo multiplicamos por el número de células. Nuestro número de células es 108. 250 por 108, 27.000 por milímetro cúbico. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Por favor, quiero que todos estén contentos y tranquilos con lo que se está haciendo para que no queden dudas. Dudas, chicos, ¿todo bien? ¿Puedes repetir, por favor, doctor? Claro. Hemos dicho que para este ejemplo hemos utilizado una dilución de 1 en 100, ¿no? Hemos hecho una dilución 1 en 100. Hemos contado como se hace normalmente, hemos llegado a tener estos recuentos de 25 células aquí, 28 en este lado, 29 aquí, 26. Muy bien. Estas células nos han sumado 108. Bueno, ahora quiero saber cuánto hay por milímetro cúbico. Sé que yo tengo 108 células que se han contado en 0,4 milímetros cúbicos. ¿Por qué 0,4? Porque cada uno de estos tiene 0,1. 0,1, 0,1, 0,1 y 0,1. En realidad, 0,4 milímetros cúbicos. Ahora, X habrán en 1 milímetro cúbico. ¿Por qué en 1 milímetro cúbico? Porque es la expresión del resultado. Fíjense que el resultado lo expresamos en esto. Por milímetro cúbico. Tantas células por milímetro cúbico. Por lo tanto, aquí quiero saber cuánto hay en 1 milímetro cúbico. Y esto es una regla de tres súper sencilla. Me dice que 1 milímetro por el número de células lo divido entre 0,4, que es el volumen que he contado, y lo debo multiplicar por la dilución. Ahora ya no es 20, ahora es 100, porque he hecho una dilución 100. Y el resultado me sale, claro, si yo divido 100 entre 0,4, me va a salir 250. Y esto voy a multiplicar por el número de células y tengo 27.000 células por milímetro cúbico. ¿Sí? Hemos cambiado dilución, el resto se ha mantenido, solo hemos cambiado dilución. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas noches. Una preguntita. Sí. Al momento de hacer el conteo de glóbulos blancos en cada cuadrante, ¿se van a tomar incluso los que están justo sobre la línea? O sea, sobre cada línea que está antes de empezar los otros cuadrantes que están en plomo. Ya, bien. Terminamos esto y les voy a mostrar en nuestra guía de prácticas cómo se hacen esas reglas, ¿ya? Está bien, gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Y hemos dicho que la otra forma de expresarlo es así, ¿no? Las células contadas por la dilución sobre la superficie por profundidad, y nos tiene que dar lo mismo, o sea, no hay variación. 108 por 100, la dilución es 100. 4 milímetros cuadrados, que es la superficie del conteo. 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro, 4 milímetros cuadrados. Por 0,1 la profundidad, pues ya tenemos. Y hacemos 108 por 100 entre 4 por 0,1 y tenemos el mismísimo resultado, 27.000 por milímetro cúbico. Doctor, ¿Hasta ahí una estamos bien? consulta. Sí, dígame. ¿Cuándo se debe utilizar esta fórmula y cuándo la otra? ¿O es lo No, mismo? indistintamente. Indistintamente. Ya, Es solamente para que vean. Y ahorita incluso en la guía les voy a mostrar otra forma de hacer el cálculo. O sea, el que quieran ustedes. Solo quiero que les razonen de diferentes puntos de vista, pero han visto que el resultado es el mismo. Ahora, si usted me está preguntando sobre cuándo hago 100 de dilución y cuándo hago 20, tiene que ver con este primer momento cuando estoy haciendo la revisión. Esta debía ser nuestra distribución de glóbulos blancos en los cuadrantes. Fíjense, todos muy bien separaditos, uno al lado de otro, no están agolpados, en fin. Así debería ser. Esta dilución es 1 en 20, es la dilución original. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto es un paciente que tiene leucemia, no lo sé, y aparecen 120.000 glóbulos blancos, una cosa impresionante? Voy a tener tan amontonadas las células aquí que no me van a permitir el conteo. Entonces, yo digo, rehago todo y voy a cambiar la dilución, ya no 1 en 20, voy a hacer mi dilución 1 en 100. Voy a utilizar la dilución 1 en 100 ahora. Y con esa dilución 1 en 100, fíjense qué tal bonitas están distribuidas. Entonces ya puedo contar mucho mejor, hago mi recuento más fácilmente y mis cálculos van a diferir ahora en que ya no hay dilución 1 en 20, sino 1 en 100. ¿Sí? Ahora con esto voy a poder hacer mis cálculos y tengo los mismos resultados. ¿Está bien?
¿Alguna otra duda? Bueno, y sobre la fórmula, o sea, puedo usar esta fórmula o puedo usar este razonamiento, o sea, lo mismo, el resultado me tiene que dar igual, es solamente otra forma de interpretarlo, de verlo. Si se dan cuenta aquí ya aparece multiplicado la superficie por la profundidad. Como ya está multiplicada aquí la superficie por profundidad, me aparece 0.4 milímetros cúbicos. En cambio, en este otro está por separado, superficie y profundidad. Al final lo multiplico y me tiene que salir 0.4 milímetros cúbicos, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Bueno, ahora en la guía, eso es lo que quiero mostrarles porque tu compañera tiene toda la razón. No se puede contar todas las células donde uno guste. Y en nuestra guía nos iba a direccionar eso en la cámara de Neubauer. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Aquí estamos. Pues bien, imagínense que esto, vamos a aumentar un poco. Imagínense que este es uno de los cuadrantes de las esquinas, ¿ya? De glóbulos blancos, uno de los cuadrantes de la esquina del glóbulo de recuento de glóbulos blancos. La cámara de Neubauer, las que se usan actualmente, no tienen una sola raya que delimite los cuadrantes, tienen 3 líneas, ¿ven? 1, 2, 3, son 3 líneas que tienen para delimitar. ¿Para qué sirven? Sirven precisamente para lo que preguntaba su compañera y dice, ¿qué pasa si uno queda sobre la raya o sobre más adentro que afuera? En fin, ¿qué hacemos? Si la célula queda de la línea media hacia adentro, se la cuenta. Si la célula queda de la línea media hacia afuera, no se la cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando cae sobre la misma línea? Porque vamos a tener esos casos donde aparece justo sobre la línea media. Digamos que este sea sobre la línea media. Se deben tomar consideraciones y eso es operador dependiente. Quiere decir que el operador lo decide. Y dice lo siguiente. Cuando caigan en la línea media, solo voy a contar en esta zona, es decir, en esta L invertida, o solamente voy a contar en esta L invertida. Quiere decir que, por ejemplo, si este estuviera sobre la línea media y yo como operador tengo esa decisión de que voy a contar en esta L, este leucocito lo contaría. En cambio, este no lo voy a contar, porque para mí como operador solamente voy a contar los que están en esta L. Ahora, puede haber otro operador que dice, no, yo voy a contar en la línea media en las L's invertidas, pero lo tiene que hacer en los 4 cuadrantes igual. ¿Se dan cuenta? Igual para los 4 cuadrantes. Eso es distribución estadística, las probabilidades de que caiga uno al medio en esta línea invertida o en esta línea invertida son mitad y mitad, tienen las mismas probabilidades. Por eso es que debemos hacer esa consideración como operadores al momento del conteo. ¿Sí? Yo cuento los que están en esta L cuando caigan al medio. Y eso lo voy a repetir en los 4 cuadrantes. Otro operador dirá, no, yo voy a contar en la L invertida cuando caigan al medio. Por ejemplo, esta. Y lo voy a repetir en los 4 cuadrantes. Ahora, para lo otro, no importa en qué L caiga, siempre que sea de la línea media hacia adentro, se cuenta. De la línea media hacia afuera, no se cuenta. No importa dónde caiga. De la línea media hacia adentro se cuenta, de la línea media hacia afuera no se cuenta. Cuando están sobre la línea, exactamente sobre esta línea, tomamos esa decisión o en la L invertida o en la L original. ¿Se entiende? Chicos, Sí, ¿se doctor. entiende? Muy bien. ¿Quién me preguntó eso? ¿Se ha entendido? Ya, doctor. Muy Gracias. bien. Ahora, lo ha comprendido, ¿verdad? Sí, está bien. Ok. Entonces, cuando digo que es instructivo de contar en la L invertida o en la otra L original, se debe hacer en los 4 cuadrantes, quiere decir esto. Que si yo digo, se va a contar en la L invertida, quiere decir aquí. ¿Ya? Aquí. Y lo tengo que repetir en todos los cuadrantes. Aquí, en este otro, y en este otro. Y también en este otro.
Así digo que son las L's invertidas. Ahora, si digo voy a contar en las otras, en las otras líneas, vengo aquí, y esta, y esta. Quiere decir que todas las que caigan, por ejemplo, en la línea media aquí o aquí, voy a contar. En esta zona y en esta zona, voy a contar. En esta zona y en esta zona, voy a contar. Y esta también voy a contar. Pero si el otro operador piensa al revés, lo hace, no hay problema. Pero conserve siempre para las 4 esquinas lo mismo. En esta, en esta, en esta y en esta ubicación. ¿Se entiende? Bueno, Sí, doctor. si hay dudas siempre me preguntan, chicos, con toda confianza. Bueno, como les decía, tengo muchas formas de hacer este cálculo y todas son válidas, todas me van a llegar al mismo punto. Hace rato decíamos que yo tenía 108 células y habíamos sacado 27, no, perdón, ese era cuando teníamos aquí, 87 células, ¿no? Hemos aplicado las dos fórmulas ahí, qué sé yo. 87 células. Ahora, hagan utilizando esta fórmula, les va a salir lo mismo, les tiene que salir. 87, n es el número de células contadas. 87 por 10 por 20 entre 4. Si yo multiplico 87 por 10, 870, multiplico por 20 y divido entre 4. Veamos, ¿cuánto nos sale? A ver quién lo calcula ahí rapidito. 4.350. 4.350, lo mismo, ¿no es cierto? O sea que sale lo mismo. Sí, doctor. Bueno, entonces puedo usar, ahora, ¿de dónde sale cada una de estas cosas? N es el número de leucocitos contados. 10 es la corrección de la profundidad de la cámara. En vez de estar 0,1 aquí, la estoy multiplicando por 10. Por 20, que es la dilución, ya lo sabemos. Y 4 es el número de cuadrantes contados. Ustedes saben que si yo divido algo, entre 0 y 1, es lo mismo que multiplicar hacia arriba por 10 ¿qué se llaman? Propiedades de quebrados. Si yo divido entre 0 y 1 aquí, es lo mismo que multiplique por 10 arriba. ¿Por qué esta fórmula es más sencillita? Porque uno maneja los decimales. Lo está convirtiendo en los decimales para que no me estén, bueno, no sé, incomodando, para que sea más rápido el conteo en la cabeza. ¿Sí? N por 10 por 20 entre 4. Me sale lo mismo. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, doctor. esa es nuestra clase con recuento de glóbulos blancos. A ver, vamos a ver algo un poco más sencillito para reforzar y ver cómo sucede con los glóbulos rojos también. Bueno, tenemos el uso de la cámara para Neubauer para recuento de células sanguíneas, hemos visto. Nuestras células sanguíneas podemos contarlas, hemos dicho, desde lo que es la diferenciación morfológica a partir de sus características tintoriales, hemos dicho, para diferenciarlas de unas con otras. Las podemos contar a través de un instrumento que es el citómetro de flujo, pero también la hacemos al microscopio de manera bastante artesanal, muy buena, que es el recuento en cámara de Neubauer. A ver, no es malo el recuento en cámara de Neubauer. El problema es que hacer 2, 3, 10 hemogramas está bien, pero si tienes 40 o 50 en un hospital, realmente se hace tedioso, muy pesado, ¿no? Entonces ahí hay que buscar instrumentos electrónicos que nos faciliten esa tarea. Bueno, ¿y qué hemos dicho? Tenemos ahí nuestra cámara de Neubauer que nos permite la visualización de las células. Y si yo viera, por ejemplo, al microscopio, en una distribución de glóbulos rojos, por ejemplo, en los cuadrantes, fíjense, se pueden ver las líneas, ¿no? Evidentemente, la idea aquí es que vean cómo se están ubicando las células. Estos son glóbulos rojos para recuento, bastante ahí agolpados unos con otros, se puede hacer muy pesado el recuento, ¿no? Entonces, las diluciones son mayores para hacer recuento de glóbulos rojos porque sabemos que hay mayor cantidad, ¿no? Estamos hablando de millones, en cambio, en los glóbulos blancos estamos hablando de miles por milímetro cúbico. Y lo que habíamos descrito, ¿no? Las zonas de conteo, las zonas laterales donde se asienta el cubrecámara,
Y lo que a nosotros nos interesa es esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que vemos al microscopio en ambos lugares? Lo que hemos descrito hace un ratito. Cómo están ubicados los campos de glóbulos blancos y los campos de glóbulos rojos, ¿no? Blancos y rojos al centro. Nuestra cámara de Neubauer, profundidad de 0.1 milímetros de profundidad. Además, la distribución de cuadrantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nos da la superficie final. Tenemos el recuento de glóbulos rojos, cada uno de estos, fíjense, cada uno de estos cuadraditos, ¿ya? Tenemos 5 de estos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 25, aquí al centro tenemos 25 de estos, 25. Y cada uno dentro de esto tiene 16, 1, 2, 3, 4, por 4, 16. O sea que cada uno de ellos, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de ellos tiene 16 pequeños cuadraditos como estos, que ahí es donde se acomodan los glóbulos rojos, aquí. Fíjense, de grande, más detallado y más detallado. ¿Qué quiere decir? Que esta es la zona de conteo, está muy bien. Ahora, yo veo esta parte de la esquina, aquí. ¿Cómo se ve esa parte de la esquina? Dividida en 16 pequeños cuadraditos. ¿Cómo veo cada uno de ellos? Cada uno de estos, así, los eritrocitos acomodados en esos lugares. Entonces, yo tengo 25 de ellos con 16 de estos pequeñitos. ¿Cuántos en total hay? 400. 400, muy bien. En total hay 400 de estos pequeñitos para contar. De estos pequeñitos hay 400 en todo esto. Si yo no voy a contar todos, voy a contar solamente, porque realmente no vale la pena hacer un desgaste visual, no se mejora el recuento haciendo más de esto. Se cuentan las esquinas y el central. Se cuento este y el central. En realidad, ¿cuántos estoy contando entonces? Antes era 400. Si solo voy a contar los 5, ¿cuántos son? 80. 80. Perfecto. Entonces solo cuento 80. En glóbulos rojos solo cuento 80 de estos pequeñitos. Porque se ha visto que no es, o sea, visualmente es cansador hacer el recuento total de esto y no se mejoran los resultados, hasta se empeora el resultado por la cuestión de cansancio visual, ¿ya? En blancos hemos dicho que estos superficies son 16, 16 en cada uno. En realidad se cuentan los 4 cuadrantes como una sola entidad, ya no dividido. Y decíamos esto, ¿no? Este es el cuadrante, uno de ellos, por ejemplo, una esquina inferior derecha. Aquí tenemos uno pequeñito y aquí se acomodan los glóbulos blancos, lo que hemos hablado hace un rato en la otra presentación. Para los eritrocitos, para el recuento de eritrocitos, utilizamos la misma sangre con anticoagulante, el anticoagulante DTA, que ya saben que es lo mejor para hacer el recuento, y vamos a utilizar un líquido que también lo hemos visto en las primeras clases que hemos hablado, ese líquido que se llama el líquido de Hayem, y ese líquido nos permite la dilución de eritrocitos. No queremos ahora lisarlos, ¿no? Ya no queremos lisarlos. No es para lisarlos, es para mantenerlos estables y viables, para que no se destruyan más bien. Pero la dilución es mucho más alta. Ya no voy a utilizar una dilución de 1 en 20, ni 1 en 100. Voy a utilizar diluciones más altas. Vamos a poner nuestro diluyente, que es lo que se está haciendo acá, poner el diluyente, y como les dije, encima se pone la sangre, ¿no? La sangre se pone encima y se enjuaga la punta para que se pueda limpiar completamente. Y no quede adherido en la pared interna de la punta sangre. Se homogeniza, se tiene lista para el conteo. La cámara de Neubauer se la va a preparar poniendo el cubrecámara encima. Fíjense cómo lo ponen. Se saca la muestra, como les digo, entre 10 a 12 microlitros. Eso ya es variable, no, o sea, no es que es variable, sino que no es crucial eso, porque hay un volumen que entra y no entra más. Fíjense cómo se pone. Se carga la cámara de Neubauer y por capilaridad va entrando y llenando el retículo de conteo. ¿Sí? Ponemos al microscopio y hacemos las observaciones. Bueno, aquí estamos utilizando un microscopio invertido, ¿no?
Y así se debería ver. Claro, bueno, en realidad, perdón, esto no lo vamos a ver así nosotros. Esto es microscopio invertido. Nosotros vemos en microscopio de enfoque directo, ¿no es cierto? Este es el microscopio invertido. Pero bueno, la distribución de las células se las ve de este modo. Bueno, así. Tenemos los eritrocitos distribuidos, se los cuenta todos. Digo, eritrocitos es mucho más molestoso contar que glóbulos blancos, ¿ya? Aquí vas afinado. Fíjense en este cuadrante, por ejemplo, es un cuadrante de una esquina. Uno de los cuadrantes, digamos que debe ser el superior izquierdo, ¿ya? Si estamos por acá, debe ser este cuadrante, ¿ya? Lo que está enfocado más adelante. Lo que están enfocando entonces es el cuadrante superior izquierdo aquí. Aquí, superior izquierdo. Entonces yo cuento todos. Con las mismas reglas que hemos visto hace rato. Si caes de la línea media hacia adentro se cuenta, si de la línea media hacia afuera no se cuenta. Por ejemplo, aquí nada más tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células para contar. Ahora ustedes me dirán qué hago con estas células. Igual se las cuenta, pero no las cuentan a ambos lados. Por ejemplo, si yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta la puedo contar 8, 9, está bien, pero cuando vaya bajando y al subir, esta no la vuelvo a contar, obviamente. Es lo que tenemos que tener cuidado. Se cuenta en una sola dirección, pero ya no se la duplica, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, hasta ahí. Doctor, ¿puedes repetir esa parte otra vez, por favor? Claro. Entonces digo, esto para que se ubiquen dónde estamos. Ahorita estamos contando el cuadrante superior izquierdo del retículo de glóbulos rojos. Así, ¿no? Superior izquierdo, retículo glóbulos rojos. Los 16 que hay ahí dentro. Bueno, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este cuadradito pequeño, 7 encuentro. Puedo contarlo ahora, 8 y 9. Muy bien. Voy contando todos estos. Voy subiendo. Pero cuando llegue aquí, si ya lo he contado en esta parte, ya no lo vuelvo a contar aquí, no lo duplico, porque está cayendo justo ahí en el centro, ¿no? En el vértice de uno de los cuadrados. Entonces, tengan cuidado de no repetir los conteos. En glóbulos blancos, para que se den cuenta cuánto nos afecta. En glóbulos blancos, en condiciones normales de las diluciones que usamos de 1 en 20, haciendo un paréntesis con esto. En la dilución normal que hacemos de 1 en 20, si yo cuento un glóbulo blanco más o menos, o sea, de más o de menos en la cámara de Neubauer, en realidad, ¿cuántos estoy falseando? A ver, otra vez. Si en la cámara de Neubauer, para el recuento de glóbulos blancos, con la dilución usual de 1 en 20, si yo cuento uno de más o uno de menos, en realidad, ¿cuántos estoy afectando? No es un hito. ¿A todos, doctor? No, en número, a ver, en número, ¿cuántos son? 4 tal vez. No, porque recuerden que multiplicamos por ese factor de 50, ¿no ve? O sea, cuando yo les dije, este factor lo podemos, estas divisiones y multiplicaciones las volvemos 50. Quiere decir que el recuento total multiplicamos por 50. Entonces, si una célula estoy contando mal, una más o una menos, en realidad estoy afectando el resultado 50 células. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 50 células estoy afectando el resultado. ¿Por qué? Porque mi resultado final lo multiplico por 50. Y si en vez de contar 101, he contado 100, en realidad no estoy afectando una célula, estoy afectando 50. Porque ese número 101 voy a multiplicar por 50. Quiere decir que estoy afectando el resultado en 50 células. Siempre tomen en cuenta eso. ¿Se entiende? Chicos, ¿se han dado cuenta o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, cuando cuento mal en glóbulos blancos, estoy afectando 50 células, no una, no dos, por 50 tengo que multiplicar. Mi error es mayor a lo que pienso. Pienso que estoy solamente afectando una célula, no, estoy afectando 50 en realidad. Y si me he equivocado 3, ya estoy afectando 150 células. Bueno.
Y ahí voy viendo, voy haciendo mi recuento de eritrocitos y ahora veo, pues ahora tengo que hacer el cálculo. Vamos a hacer algo parecido. ¿Qué dice? Que yo en realidad he contado 80 cuadraditos, no los 400. Hemos dicho que tiene 400, pero en realidad contamos solo 80. El volumen es de 0. Perdón, la superficie es de 0.0025 milímetros cuadrados, obviamente, porque cada uno de esos pequeñitos tiene 0.0025 milímetros cuadrados de superficie. Son los pequeñitos, lo último del recuento de glóbulos rojos, es decir, este de aquí. Tiene 0.0025 milímetros cuadrados de superficie. Muy bien. La profundidad, sabemos que sigue manteniéndose, eso no varía, siempre es 0.1 milímetros la profundidad. Por lo tanto, el volumen contado ha sido 0.0025 milímetros cúbicos. Yo el número de glóbulos rojos lo divido entre 80. ¿Por qué? Porque no he contado los 400, he contado solamente 80. Y esa relación, ¿en cuánto está? ¿En qué volumen? En 0.00025 milímetros cúbicos. En este volumen está. Otra vez, quiero saber cuánto habrá por milímetro cúbico, porque es la expresión en la cual informamos nuestros eritrocitos y blancos también. Milímetro cúbico. Entonces, yo quiero saber cuántos hay por milímetro cúbico. Y voy a multiplicar además por la dilución. Eso después lo haré, ¿no es cierto? También igual que en los glóbulos blancos. Y para mis recuentos, para mis cálculos, ¿cuánto me va a salir? Por ejemplo, si yo cuento, no sé, 300 glóbulos rojos, ¿cuánto por milímetro cúbico voy a tener? A ver, hagamos el cálculo. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuándo tienes? ¿Perdón? 15.000. 15.000. A ver, hemos dicho 100, ¿cuánto, perdón? Dijo 300 el número de glóbulos rojos. 130 les he dicho, ¿no ve? Para el recuento. A ver, hagamos como 130, ya. 130 dividimos entre 80. Eso dividimos, multiplicamos por 1, que es igual, y dividimos entre 0.0025. ¿Sí? Y eso Sí, tenemos que multiplicar por la dilución. Nuestra dilución es 200. ¿Está bien? Nuestra dilución es 200. ¿Cuánto sale todo eso? 1.300.000. 1.300.000, exactamente. 1.300.000. Quiere decir, si yo cuento 130 glóbulos rojos en los 5 grandes cuadrantes de rojos, los divido entre 80 porque no he multiplicado por 400. O sea, no he contado en 400, pero no he contado solo en 80. Esto voy a multiplicar por 1 milímetro cúbico, que es la expresión del resultado, y voy a dividir entre 0.00025 milímetros cúbicos, que es el volumen final de los 5 cuadrantes. Y lo voy a multiplicar todo por 200, porque es la dilución, no lo puedo dejar ahí. Y esto me va a salir, si eran 130 dividido entre 80, multiplico por 1, el resultado lo divido entre 0.0025 y multiplico por 200. Con lo cual tengo 1.300.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. ¿Estamos bien hasta ahí? Otra forma fácil de saber. Doctor, una consultita. ¿Por qué indicó que íbamos a multiplicar por 200? Por la dilución. En realidad, la dilución, recuerden que cuando hacíamos blancos hemos hecho dilución 1 en 20, ¿no ve? Para rojos, la dilución apropiada es 1 en 200. ¿Ya? La dilución corriente, la uniforme es 1 en 200. A ver, si tú haces... si tú quieres una dilución 1 en 200, fíjense, ya les he dado las pautas en el anterior recuento de glóbulos blancos. Si yo quiero utilizar una dilución de 1 en 200 y quiero usar 20 microlitros de muestra, ¿cuánto de cada uno tengo que poner? ¿Cuánto de muestra? Ya sé 20.
Ahora, ¿cuánto de diluyente tengo que tener o tengo que poner para tener esa dilución? Les digo que quiero usar 20 microlitros de sangre y quiero que mi dilución sea 1 en 200. ¿Cuánto de muestra y cuánto de diluyente tengo que poner? De muestra sería 20 y de diluyente 3980. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, 20 microlitros de muestra. Como sé que debo llevar a... ¿Cuánto tengo que tener de volumen final? 4000. Muy bien. ¿De dónde lo ha sacado? Multiplicando 20 por 200. Perfecto. Muy bien. Que hemos multiplicado 20, que es el volumen que yo quiero usar de sangre, 20 microlitros. Y la dilución que me he propuesto son 200, entonces multiplico 20 por 200 y ahora ya sé que el volumen final es de 4000. Y como tengo 20 microlitros de sangre, voy a restar 4000 menos 20, lo cual me da 20 microlitros de sangre para preparar con 3980 microlitros de diluyente. Muy bien, ¿se ha entendido? Chicos, Sí, doctor. muy bien. Bueno, para los cálculos también les tengo otras formas de hacerlo. Estaba en nuestra guía, es un cálculo muy sencillito y sale de esto. La lectura de glóbulos rojos. Bueno, el cálculo también lo podemos hacer así. Estos cálculos no manejan decimales ni nada de estas cosas, por eso son más sencillos. Y ustedes cuando yo en el examen no les voy a preguntar con qué fórmula lo van a hacer o cómo lo van a hacer. O sea, háganlo como gusten, pero lleguen al resultado con la fórmula que ustedes elijan. El número de glóbulos rojos lo voy a multiplicar por 10. Otra vez, este 10, ¿de dónde viene? Este 10 viene de pasarlo de abajo hacia arriba. En vez de dividir entre 0.1, que es la profundidad de la cámara, lo estoy multiplicando por 10. Entonces, como les digo, otra vez, por propiedades de quebrados. Por 200, ¿qué es 200? El diluyente. Dilución. Muy bien. Dilución, ¿ve? Por 200, dilución. Por 400, ¿por qué 400? Porque 400 es el total que tiene 400 es el total que tiene este gran cuadrante de glóbulos rojos, pero resulta que yo solamente cuento 80. ¿Sí? Yo solamente cuento 80. Cuento este y el del centro y solamente son 80. Entonces, de ahí sale lo de multiplicar por 400 y dividir entre 80. El resultado es el mismo. Hace rato yo les dije que habíamos contado imaginariamente 130 células, hagan esta operación y veamos cuánto nos sale. ¿Cuánto nos sale? 1.300.000. 1.300.000. ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Igual con eso podemos hacer ese famoso factor que dicen, ¿no? En el video. Y el factor aquí, ¿cuál será? Como todo esto se va a mantener constante, 10, 200, 400 y 80 es constante. La profundidad no la puedo mover. Siempre va a ser 0,1 subido aquí, 10. Está bien. Siempre va a ser 10. 200, mientras la dilución no la mueva, siempre va a ser 200. 400 es el total de cuadraditos, siempre va a ser así. Y 80 va a ser la cantidad que cuento, siempre va a ser así. Entonces, este factor, ¿en cuánto lo podemos volver? A ver, sáquenle. Salió 10.000, doctor. 10.000. Quiere decir que para lo sucesivo, mientras no cambien estos parámetros, ojo que, cuidado que en el examen yo por ahí les cambio la dilución, ¿no? Mientras no cambien estos parámetros, el recuento de glóbulos rojos lo puedo abreviar multiplicando el número contado en la cámara por 10.000. Entonces, 130 por 10.000, por ejemplo, como era nuestro ejemplo hace rato. 130 células contadas por 10.000, 1.300.000.
¿sí? Pero lo que quiero es que sepan de dónde sale cada una de estas cosas, tanto en los ejemplos anteriores como este. Ahora, si ustedes quieren aplicar esta fórmula para hacer sus recuentos, sus cálculos, aplíquenlas. Como les digo, yo no les voy a pedir que hagan tal o cual fórmula del video 1, del video 2 o la del texto. Lo que a mí me interesa es que puedan tener un recuento calculado. ¿Se entiende? Lo que les parezca más fácil. ¿Dudas, chicos? Doctor, ¿puede volver a explicar esta última partecita de sacar el factor, por favor? Claro, de esto de acá, ¿verdad? Sí, doctor. Cuando les digo que saquen un factor es solamente por abreviarlos. O sea, tampoco es que sea crítico que saquen este factor o sepan calcularlo, solamente por, no sé, por abreviarles. Porque es mejor multiplicar esto por un factor que tener que multiplicar por 10, por 200, por 400, entre 80, 10, 15 muestras, hacer lo mismo, como que resulta tedioso, ¿no ve? Bueno, el factor sale de multiplicar 10 por 200 por 400 y entre 80. ¿Por qué? Porque son números constantes. 10, que es la corrección de la cámara, que en realidad debía haber venido por 0.1 aquí abajo, lo hemos pasado a multiplicar por 10. Eso es constante. 10 es constante. La dilución siempre va a ser 200. El número cuadrante de cuadrados, de pequeños cuadrados en el cuadrante de rojos, quiere decir que aquí existen 400 de estos pequeñitos que estamos viendo, estos diminutos, 400. Esto tiene que ir ahí constante también. 80, porque de esos solamente contamos 80, no contamos 400. De estos pequeñitos, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5. Dentro hay 16, por lo tanto son 80. También constante. 10 por 200 por 400 entre 80 es 10.000. Lo usan como factor. Ahora, si no lo quieren usar, no pasa nada, nadie les va a decir nada. Calculan multiplicando su recuento de glóbulos rojos por 10, por 200, por 400, por 80 y les va a salir lo mismo. Ojo que, cuidado que en algún momento en el examen o en alguna situación yo les digo, miren, calculen el recuento de glóbulos rojos por milímetro cúbico para un paciente en el cual se hace 400 glóbulos rojos en la cámara y con una dilución de 1 en 300. Ya no van a usar su factor de 10.000. Cuidado, ¿no ve? Ya no van a usar el factor de 10.000. ¿Por qué? Porque ya les he modificado la dilución. Entonces van a multiplicar esos 400 por 10, por 300, por 400 y lo dividirán entre 80. ¿Sí? Lo que yo quiero es que siempre sepan de dónde salen cada uno de estos números para poder modificarlos cuando modificamos dilución, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, con eso hemos terminado, chicos. Si hay alguna otra duda o está todo bien, pues ahí quedamos. Lo que necesiten, si me preguntan. Bueno, pueden ir poniendo sus nombres en la plataforma, por favor. Nos veríamos la siguiente semana en teoría.